Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias que nos acompaña. Ya estamos en, ya saben, un número infinito de videos. Ya perdimos la cuenta, pero nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros, que nos acompañe. Ya sabe que le agradecemos que nos escriba, que se tome el tiempo para opinar sobre los temas que aquí tratamos. Les damos mucho gusto y la bienvenida a todos los que están o verán en algún momento el video. Agradecemos a la gente que hace posible este canal. Ahí está Felipe detrás de cámaras. Hoy no quiso estar aquí adelante, ¿verdad, Felipe? Ahí estaba muy a gusto. Y también a Ramón, que es el controlador técnico. Muchísimas gracias, Ramón. Ya nos habías dejado, Ramón. Ya te habías ausentado, pero ya está de regreso. Pues bien, muchas gracias a todos. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con los cambios culturales, sociales, todo lo que influye en el paso de los tiempos, en el comportamiento de los grupos juveniles, los grupos parroquiales. Cómo han evolucionado, cómo se han implementado o se han incorporado nuevas técnicas que han ayudado en muchas ocasiones a la evangelización. Algunas podrían ser un obstáculo, ya lo veremos aquí con nuestros invitados. Y bien, los invitados ya los vieron. Ellos son de aquí de la parroquia, de la comunidad. Ellos pertenecen al grupo de primeros años de matrimonio, según entiendo, y también a otro grupo que ahorita me van a decir porque ya no me acuerdo, ya me lo habían dicho, no me acuerdo. Pero voy a presentarlos. Aquí está con nosotros a un lado Norma Sánchez, ¿verdad? Hola. ¿Cómo estás, Norma? Pues muy bien, muy contenta de que ¿Sí? se nos haya tomado en cuenta. La verdad es que nos tomó por sorpresa, pero pues de antemano muy agradecidos. Tardamos mucho en cuadrar la entrevista, ya los había invitado, pero luego no se daban los tiempos. Ya saben, ya no es lo mismo que antes, ¿verdad? Cuando éramos chicos que te invitaban media hora antes y ahí estabas presente. Sí, pues Porque eran menos tus ocupaciones. Claro. Ahora ya hay entre el trabajo y luego son padres de familia y todo, pues ya tienes que acomodar los tiempos y eso se complica a veces. Son los signos. actividades de señores. Señores, bien. Y aquí está su esposo, él es Adán, recuérdame tu apellido, porque yo te veo en Facebook, pero tienes un nombre, no sé si da tu apellido el que tienes ahí, pero no lo puedo ni pronunciar. Pero Adán Rosendo. Adán Rosendo Barajas. Muy bien, también pues estás en el grupo de primeros años. Oigan, y están en otro grupo también, me comentabas tú de matrimonios, pero a nivel diocesano es el grupo. No es de matrimonios, es un grupo que se dedica a seguir llevando el servicio y generalmente vas a ver ahí a personas que están o estuvieron en otros grupos, ya sea juveniles, inclusive hay matrimonios, pero aunque el grupo no es precisamente para exactamente, ahí pues se busca que todo lo que se llegue a necesitar, independientemente de lo que sea, cualquier cosa, desde ir a hacer aseo, cocina, ir a predicar, lo que tú quieras, ahí lo podrías encontrar, o también tú puedes ofrecerte a hacerlo. Incluso hubo un retiro que apoyamos de servicio, que hasta una señora que viuda ha dedicado su vida a la evangelización, dando su testimonio, e incluso ella fue a servir ese retiro y nos compartió cómo ha llevado a lo largo de su vida o de este tiempo quedó viuda para poderlo poner al servicio de Dios. ¿Y cómo llegaron a ese ministerio? Porque tú eres bien activa, ¿no? Siempre, bueno, ahorita vamos a comentarlo, pero siempre te he visto como que buscando nuevas formas, buscando nuevos grupos, nuevos carismas como para proponer cosas nuevas en la comunidad donde te mueves, pues. Pues primero yo siempre he estado como muy acostumbrada. Yo desde prácticamente los 9 años, yo estaba o en el coro o en el grupo, siempre hacía algo. Entonces de repente llega un momento donde dices, bueno, ¿y ahora qué? Porque nosotros nos casamos y en automático dices, pues tengo que voltear y dirigirme a otro lugar. Aunque sí seguimos apoyando, pero ya no como parte de, sino como apoyo de. Y llegó un momento donde pues ¿a dónde vamos a ir? ¿Y a dónde vamos a ir? Y entonces sí estuvimos como buscando alternativas y de repente un día nos llegó la invitación, que al final de cuentas sí era apoyar a jóvenes, pero cuando nos explicaron el contexto de cómo iba a ser, pues nos llamó mucho la atención porque se siguen generando lazos. Entonces, de los mismos conocidos que en algún momento anteriormente ya habíamos trabajado, en este caso, pues la persona que nos invitó fue alguien que conocimos en el USAID Victorias, que es Moni. Un saludo para Moni. Muy bien, ¿qué tal? La jefa, ella es la jefa. Exactamente, entonces ella nos invita
Dice, pues aquí se trata de lo que podamos hacer y seguir llevando el servicio. Ella es una persona precisamente así muy entregada y siempre nos ha gustado mucho trabajar con ella porque tiene mucha iniciativa, no se cansa y si se cansa no se le nota, entonces te contagia. Sigue teniendo aprender mucho. Entonces, pues prácticamente generamos ahora sí otra vez ese lazo y se ha unido gente, no solamente de Lusaí, sino actualmente después se abrió un grupo que se llama Judá, que son así como de los más grandes, que en su momento pues la intención era para personas solteras, pero empezaron a llegar personas divorciadas, separadas o ya inclusive mira, qué interesante eso. Pero son personas no así como súper señores, pero tampoco así solo chavitos de 25 y 20. Entonces toda esa gente se ha ido uniendo. Entonces dijimos, nos llamó mucho la atención, que sí, quisimos seguir apoyando, pero pues ahora sí que este año ha sido como un poco complicado, todo ha tenido que ser por medio de... De hecho, la última actividad fue, vamos a hacer oración. Cada quien en su casa o por Zoom. Que a veces te voy a decir una cosa, cuando estás en un grupo tan activo, a veces la oración la dejas a un lado, pues, o sea, cuando te llenas de actividades por un grupo y la oración la vas relegando, como no debería ser así también. Puede suceder. Pero bien, antes de adentrarnos al tema, muchachos, platíquenos poquito de ustedes, de su vida personal, o sea, lo que quieran comentarnos, a qué se dedican. Ya dijimos que son esposos, ya dijimos que tienen una niña que se llama Goretti. Pero platíquenos, ¿trabajan, no trabajan? Tú, Norma, a ver. Bueno, yo pues intento ser ama de casa, porque toda mi vida he trabajado. Actualmente pues trabajo en una empresa en el área administrativa, compras. Me voy integrando porque estaba de incapacidad por Goretti. Entonces me han aceptado otra vez de nuevo, así como que nosotros te apoyamos, mi esposo pues me apoya, mi familia me apoya. Entonces, pues la intención pues es seguir llenando esa parte profesional, pero a la vez de mamá. Y esperemos que funcione. Yo ahora estoy como con toda la disposición de intentarlo, siempre y cuando pues se pueda, pero pues es muy cansado, es doble actividad, doble preocupación, pero pues vale la pena. Yo creo que vale la pena. Y imagino que tienes bien focalizado tus prioridades, ¿verdad? En este momento. Pues sí. ¿No? A ver, Adán, ¿y tú qué tal? ¿Tú te dedicas, trabajas, no? Yo trabajo en una compañía que se dedica a purificación, a bombeo, se llama Evans, para la marca. Trabajo como ingeniero de Ese producto ahí. Evans con el comercial. Tengo laborando ahí ya 7 años y bueno, ya estamos también aprendiendo cosas distintas, haciendo cosas distintas dentro de la compañía y también pues en nuestra vida todo ha cambiado realmente de una manera, un giro como dicen, ¿no? Totalmente radical y aprendiendo a ser papás, realmente ayudándonos, comunicándonos. A veces no podemos ni hablar en voz alta, pero estamos en la noche ahí, la niña dormida. Pero bueno, al final de cuentas estamos adaptándonos y pues siguiendo adelante al final de cuentas. Muy bien, y se parece muchísimo a ti, la niña, ¿no? Sí, su retrato. Sí, es igual, ahorita que la veo de cerca. Pues muchas gracias que vinieron aquí. Pues muchachos, entremos al tema. Dijimos que vamos a hablar de la evolución en los grupos juveniles, cómo evolucionaron los tiempos. Tú hablabas ahorita que estabas desde los 9 años. Y ahorita ya en el tiempo, ¿tú has sentido, me imagino que sí, la evolución en los grupos, ¿no? De hecho ya puso la primera piedra aquí en Tepeyac. Casi, ¿no? Sí, así. Más bien como que han sido muchísimos años, porque yo recuerdo quién estaba como antes de o durante de, pero, o sea, de repente yo me agarro así diciendo como las cuentas y así veo como nuestras playeras del 2000, 2005. 2000 y 200 bien cerca, pero ya son 20 años. Exactamente. Sí, yo digo 2000, es bien pronto, o sea, es muy cerca en la fecha, pero ya viendo, dices, no, estamos 2020, ya son 20 años. Y eso ya pesa, porque 2000 éramos jóvenes, se pasó la juvenil. O sea, veníamos caminando. No saqué cuentas, pero ahí estábamos, sí. Sí. Pero ¿cómo has sentido la evolución? ¿Positiva, negativa? O sea, más cargado lo positivo, entendemos que todo tiene su doble cara y entendemos que los cambios sociales, sobre todo, yo me he fijado que eso ha afectado como en la parte negativa, digamos, de repente algunas cosas sociales sí afectan la convivencia entre los grupos juveniles. Pero tú sí lo has sentido más cargado hacia lo positivo o hacia lo negativo. Hacia lo positivo, sí. Pero sí de repente como que caemos en malbaratar la fe. Ajá. De repente sí había, o sea, tienes que buscar como la manera de no romper,
precisamente la doctrina, porque sí, muchas veces y nos llegó a pasar de no hagan esto porque pasa o no es correcto. Por ejemplo, una vez hacemos los eslogan de anuncio, ¿no? De que va a haber X evento juvenil, no sé, en el caso Pascua Juvenil, 2000, etc. Te esperamos. Entonces nosotros le poníamos pues música común, corriente. Porque de repente, porque de repente eran las canciones que en su momento había, pues eran de moda, de las señoras, que cantaban las señoras, y de repente un padre dijo, no, dices que en el atrio no se puede. Ajá, pero con el tiempo empezamos a descubrir música de moda, pero de evangelización. Ajá. Entonces como que pudimos de alguna manera decir, ok, yo quiero, y nos adaptamos. Fíjate que esos de los cambios yo veo positivos de esta generación, es que ahora ya en la cuestión musical ya se han abierto también a que los mismos cantos, vamos a identificar cantos como los religiosos y canciones como lo mundano, que normalmente en los coros así lo entienden, ¿no? Un canto es algo que tiene que ver con la religión y una canción es mundana. No sé si sea correcto o no, pero vamos a identificarlo así. Pero ahora cantos muy modernos, con incluso instrumentos nuevos, con la letra y todo, y eso creo que tiene más impacto entre los jóvenes. Antes no, antes como que los cantos eran muy solemnes y los identificabas perfecto. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba los coros decían, cuando escuchabas una canción decías, cámbiale esa canción, parece en el templo. O sea, como que sabían perfectamente, estaba como bien definido que era el templo y que no. Y ahora eso ha evolucionado, ¿no? Sí. A ver tú, Adán, ¿cómo has visto la evolución de los... También te tocó mucho tiempo ya. Pues yo llegué alrededor de los 18 años, tengo 33, ya fueron 15. Y realmente fueron como 12 años lo que estuvimos en la pastoral juvenil. Pero a mí también me tocó precisamente de esa vez que nos dijeron, esa canción no, fue de mis primeros servicios que estuve en la parroquia. Pero hemos visto cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando a través de... Primero fue de boca en boca. Ahora si a ustedes les tocó, ahorita van a hablar un poquito de eso. ¿Sí? Pero a mí ya me tocó un poquito más redes sociales. Empezábamos a lanzar por ahí un volante, casa por casa. Pues empezamos a poner lonas ahí por el 2010. Una lona muy llamativa, color naranja, que toda la gente volviera a verla. Y funcionó. Y funcionó, fue cuando de ahí realmente... ¿Eso era el USAID? No, fue antes del USAID. De hecho, para nosotros ahí esa Pascua, fue una CJV. La CJV 2010 para nosotros fue un parteaguas porque era cuando ya no había pastoral juvenil casi en la comunidad. Decía Norma, ella era que siempre anduvo moviendo cielo, mar y tierra por tener jóvenes al servicio de la evangelización. Tenemos que hacer algo distinto, y un día nomás nos llegó con su lona ahí totalmente anaranjada para que toda la gente viera el tamaño del portón. Pero bueno, sí se ha visto, sí se ha sentido ese cambio generacional y esa evolución. Yo lo veo así como una evolución, ¿no? Porque al final de cuentas esto debería de ser para servicio de los demás y no solamente, como muchas veces utilizamos las redes sociales, para juzgar o para criticar. Para mentira. Digo, son de las doble cara que tienen las redes sociales. Pero Norma, ¿tú te imaginas en estos tiempos? Porque también seamos claros, ya la verdad, convocar a tantos jóvenes es complicado, ¿no? Yo todavía cuando yo entré a la pastoral juvenil, fui a Pascuas donde éramos 250 jóvenes. Era en Madre del Salvador. La gente mucha gente no nos ve de aquí de la comunidad, la mayoría es gente de fuera. Entonces trataremos de no usar tantas cosas locales para que la gente que nos vea, pues hicimos. Pero bueno, era una capilla aquí para nuestra comunidad. 250. Y ya en la pastoral, cuando me tocó a mí organizar, todavía logramos juntar como 120, 150. Hoy ya no se alcanzan a juntar esa cantidad de jóvenes. ¿Tú te imaginas que es por las pocas ganas de los que están al frente o por la situación en la que les toca vivir ahora en estas generaciones? Yo sí considero que es más difícil, pero sí tiene mucho que ver la personalidad de las personas que son líderes. Porque cuando nosotros llegamos a ser líderes, porque en su momento crecimos, llegamos y éramos parte de, veías a los coordinadores, yo te vi a ti de coordinador, yo me acuerdo que decía, decía, wow, y mueve las manos, veía como mucho tu temple, cómo dirigías o movías a la gente, y bueno, vamos a hacer esta dinámica. Entonces yo decía, es que esa es la diferencia entre líderes. Hay quien llega y se sienta y espera que le caigan las cosas. Ajá. Y hay quien sale y las busca. Entonces a nosotros nos tocó precisamente como esa parte de somos pocos, y no porque tuviéramos que ser muchos, sino porque realmente te das cuenta de la cantidad de jóvenes que hay afuera, y aquí dices, pues ¿por qué no que sean muchos los que sigan a Jesús?
vas y ves un concierto, yo pensaba, fue un concierto, yo fui de las que fue un concierto de Daddy Yankee, en la Plaza de Toros, pues... En la Plaza de Toros, Ajá. imagínate cuando eran los únicos escenarios aquí en la ciudad, ahora ya hay muchísimos más, ¿no? Antes... Y de repente un día sentada, yo me volteaba y veía y decía, ojalá, y así estuvieran los auditores de las parroquias de jóvenes, pero adorando a Jesús. Ajá. Entonces fue cuando empezamos a decir que tenemos que hacer cosas diferentes, porque en su momento pertenecimos al grupo Luz Viviente. Y empezamos como a agarrarle el colmillito de que tenemos que ser carismáticos y tenemos que inventar cosas nuevas, que la gente... Disfrazarnos. De hecho, a mí me dicen, Gustavo, que me dice, yo de ti me acuerdo siempre disfrazada, así. Entonces a mí me da mucha risa porque no, es que la tú eres gente... de las que cuando se mete al proyecto te lo tomas en serio, te lo tomas en serio. Yo cuando me ha tocado compartir algunos proyectos, digamos hasta dirigir un evento, es de que vamos a coordinarnos hasta en esto. O sea, eres como muy entregada, ¿no? Y te gusta arriesgarte. A mí se me hace muy raro, en serio, me llama mucho la atención de ti, que no tienes miedo a veces a la crítica. Que eso es un obstáculo a veces para los que están al frente, como que, que vayan a pensar mal, o que vayan a decir que estamos así, o que estamos haciendo así, pero tú eres muy arriesgado. Pues sí, tienes que hacer lo que nadie ha hecho, esa es la realidad, entonces a la gente le llama mucho la atención eso. Entonces cuando te das cuenta, entonces llegaba la gente y en ese grupo, como el apostolado es el apoyo al enfermo, persona de la tercera edad, te empiezas a dar cuenta que no a todos les gusta. Y la gente con el tiempo, pues se retiraba. Entonces es que tenemos que tener como varias directrices para que la gente se sienta como en su zona en la cual puede participar. Entonces, cuando me tocó coordinar el decanato, junto con Emanuel Parrilla, si lo está viendo. Es de San Eugenio, ¿no? Es de San Como es que no voy a decir la de aquí, pero sí, de aquí del decanato. Entonces conocimos lo que fue el USAID. Y pues el USAID nos enseña que puedes hacer varias cosas. Entonces había coro, había un grupo que le llamamos Génesis, pero era teatro, había intercesión para no dejar la oración, había barcas que se dedicaba precisamente al estudio de la palabra. ¿Qué más, señor Men? Estaba... ya se me fue. Monte, que eran todos los coordinadores de esos diferentes ministerios. Todos en los mismos movimientos. Liturgia, que era realmente darle el sentido también a lo que es la celebración eucarística y aprender de ellos, aprender de ella y organizar misas de jóvenes. Realmente eso también era un ministerio muy importante. Entonces se genera esa estructura y entonces ahora sí, hay para todos. La gente llega por medio de un retiro y llegan, no sé, 40 al retiro y literalmente la siguiente sesión tú tienes 40 en el grupo. Con el tiempo obviamente la gente se empieza a retirar, pero te queda una base sólida para seguir trabajando posteriormente. Entonces toda la formación que nosotros traemos de la pastoral juvenil de años anteriores, que ya veníamos de, no, si hay que hacer, y disfrazarnos y movernos, y aunque no sepas cantar, yo recuerdo que Adán tenía nociones de guitarra y dijo, no hay guitarra, pues me enseño y así, entonces se enseñó a los bongos también, él tiene como mucha habilidad musical, nada más que no se dedica de lleno a eso. Pues lo vamos a jalar para el coro. Pero de hecho yo recuerdo que también dentro de esta etapa en la pastoral juvenil, tú me hiciste la invitación, o sea, desde que tú estabas, y me acuerdo que armamos un pequeño grupo, no sé si recuerdas, no recuerdo un año, con la batería, con guitarra, y era para tratar de atraer más jóvenes, de hacer cosas distintas que a lo mejor en su momento no se hacían, y empezamos a cambiar este tipo de situaciones. Pero a ver ahora, Dan, por ejemplo, ¿tú crees que es cuestión de que a nosotros nos tocó vivir eso y lo vemos como muchas cosas positivas y los que estarán ahora dirán, no, es que realmente ahora es cuando se está viviendo más? Porque yo he platicado con gente que ahora está pues en el área juvenil y dice, no, pues es que antes como que eran muy pocos, muy cerrados, o sea, eran pocos en el sentido de que no dejaban entrar a los dirigentes más que a los que se movían entre ellos. Y ahora sí, está más diversificado. ¿Pero tú crees eso también? Que lo platica uno porque cada quien vivió ese momento y entonces para eso es el mejor momento que vivió, ¿no? O también darías como una crítica, digamos, a tu tiempo y a este tiempo que están viviendo. No, fíjate, yo realmente creo que la gente que sabe lo que quiere es la que se queda. ¿Sí? Realmente es difícil servir al Señor, realmente es muy, muy complicado porque se tiene que sacrificar a lo mejor un poquito a la familia, las fiestas familiares, las idas al cine. Me
nuestra relación de noviazgo era, tenemos que trabajar y vamos a trabajar al servicio. Ya después, pues ya veremos nosotros si podemos ir al cine, si podemos ir a cenar. Incluso muchas veces trabajábamos por separado y a veces no nos podíamos ni ver. Pero realmente es como que esa actitud, ¿no? Y hoy en día yo veo que los jóvenes no tienen la actitud de seguir, muchos, no todos, ¿verdad? Pero muchos se conforman, o muchos realmente estamos tan atrapados en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todo esto que nos está ofreciendo a la mano, que dejamos nosotros de luchar, ¿no? Porque el estar dentro de la comunidad, de un grupo, pues es esforzarte por aprender de la palabra, es esforzarte por tratar de ser un mejor servidor, y hoy yo creo que es parte de la actitud lo que estamos dejando de hacer, o sea, lo que a mí me tocó vivir, ya aunque a final de cuentas haya muchos medios para evangelizar, es parte de la actitud. Ahora, ¿las redes sociales aportan o son un obstáculo para la evangelización? Aportan. Sí. Definitivamente aportan. Obviamente pues hay quien pues, la utiliza al revés, pero yo no creo que sea algo así como malo para la comunidad. Al contrario, pues simplemente cuando nosotros Facebook, por ejemplo, creo que inició en el 2007. Por ahí, así como el siguiente año, me acuerdo que yo abrí mi cuenta, y los primeros que yo agregaba eran mis compañeros del templo. Entonces yo veo, por ejemplo, ahorita en los recuerdos y los espero en la junta. Ahorita tengo así como 2,000 personas agregadas, pues no digo que todos sean mis mejores amigos, pero por la misma situación que vivimos. Pero ahorita ya no subo como tal esa información porque sé que a no todos les interesa, porque hay algunos que son pues del trabajo, de la escuela, etcétera, etcétera. Pero en su momento eran mis compañeros del grupo juvenil, entonces junta, tal día, tal hora, traer Biblia, cuaderno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en el momento la verdad es que a mí me ayuda mucho y actualmente creo que también sigue ayudando, nada más que ahora sí como que han enfocado más a que una página exclusivamente ya no es mi perfil personal en el cual utilizamos para evangelizar, el aviso, etcétera. Pero ahora, en la cuestión de comunicación, sí, ¿verdad? A lo mejor sí es más fácil mandar un aviso y que llegue. Pero ya cuando atrapar la atención de los jóvenes, me he imaginado ahorita en un salón de juntas donde todos traen un celular y puedes viajar a cualquier parte digamos, del mundo, porque esto estás en diferentes partes del mundo y captar la atención igual que antes. ¿Tú crees que no? O sea, eso no sea como a lo que se tienen que enfrentar ahora las generaciones? Sí, realmente sí. Ya es muy, muy complicado ese aspecto. Estamos atrapados todos en el celular, pero como te dije en el momento anterior, ¿no? Ya depende mucho de la actitud. Y a final de cuentas, a nosotros nos sirvió mucho porque nos chutábamos los performance de otras partes del mundo y veníamos y las traíamos acá. O sea, y mucha gente lo que no ha descuidado, no ha hecho o no ha intentado, no se ha arriesgado a hacer ese tipo de cambios, pues ese tipo de lo que yo aprendí o lo que yo vi lo comparto para que pues después se siga haciendo de una y otra manera. Incluso nosotros cuando vivimos en el USAID ya nos habíamos chutado varias dinámicas que pues ellos traían y eran muy buenas, pero a final de cuentas pues cuando las trajimos nosotros para acá pues bueno, fueron un boom, realmente sí nos ayudó mucho. Sí, a ver Norma, y cuando de repente vemos en las redes sociales, que también las redes sociales sirven para mandar ideas, también yo siento que esta generación que está viviendo el boom de las redes sociales y del internet, pues se enfrenta a otras ideologías también, que eso afecta. Yo me acuerdo, antes los que estábamos en el templo como que teníamos hasta el mismo pensamiento, pero compartíamos los mismos valores, digamos. Sabíamos a lo que íbamos y porque no teníamos tanta información como se tiene ahora. Ahora yo mismo veo hasta en los grupos de adultos, no solamente en los jóvenes, vas y cada quien trae una idea diferente y es bien complicado como llegar a consensos, incluso de la misma fe, si te has fijado. Yo lo veo en los grupos donde yo pertenezco a adultos, un tema específico y 1,000 versiones de ese tema. Eso es un obstáculo a lo que enfrentan ahora las nuevas generaciones, ¿no? Pero también la falta de información, porque de repente hay quien sube información o opina algo, pero realmente no con las bases. Si bien hablamos del grupo como tal, el grupo de iglesia, pues realmente el objetivo es uno, que es estar cerca, estar al servicio de Dios, estar obviamente siempre buscando a Jesús, que de ahí a lo mejor todos tenemos como diferentes maneras de pensar de diferentes temas, es
otra situación. Realmente lo vivimos porque conocimos muchísima gente, inclusive te das cuenta cómo hay diferencias, inclusive estatus sociales buscamos por ejemplo diferentes profesiones, entonces cada quien lo ve como desde su punto de vista, pero al final todos esos dones y carismas se unen para un mismo objetivo, que al final seremos juzgados en el amor. Y al final de cuentas, cuando el objetivo es claro y sabes que debes de llegar a él, puedes opinar. Y hoy con este consenso de las redes sociales, muchas veces es yo tengo la verdad, y lo que yo digo es, y lo que yo pienso es, y si no piensas así, pues mejor ni seamos amigos. Entonces, al final de cuentas, cuando el objetivo está claro, se debe de respetar la opinión de los demás, pero pues, es saber hacia dónde vas. Y a lo mejor todos tirábamos en su momento para diferentes lados, pero ya cuando volteabas y decías, no, es que no puedo estar así, el objetivo es al final de cuentas nos poníamos a trabajar y lo sacábamos. Ahorita yo quiero, ahora le vamos a preguntar a él, ¿verdad? En este momento, bienvenido, Oscar. Ahorita que empezábamos a charlar antes de entrar a la grabación, él decía que le tocó mandar una carta por máquina de escribir y era lo máximo. Era como lo entonces, más. A ver, ¿tú cómo fue tu generación en este aspecto? ¿Cómo saliste a las calles? ¿O cómo buscaste la manera de evangelizar? Porque yo me acuerdo cuando yo era niño literal, me tocó ver... No. Me tocó ver que, por ejemplo, muchos salían con guitarras, salían a las esquinas a tratar de evangelizar. En aquel momento creo que era, me acuerdo, Barrios Unidos en Cristo, algo así, que era para tratar de convencer a los jóvenes de los barrios a que empezaran a unirse a la iglesia. Pero a ver, ¿tú cómo fue? Mira, ahorita que Norma platicaba de que el USAID tenía varios carismas o tenía como varios ministerios, a mí me tocó la generación donde yo pertenecía en Pastoral Juvenil, donde sí, cada grupo tenía su propio carisma. O sea, yo entré perteneciendo a un grupo que se llamaba La GER, que era Juventud Eucarística Reparadora. En ese grupo nos dedicamos justamente, el carisma, el apostolado, era ir a hacer compañía al sagrario, ¿no? Teníamos obviamente nuestras actividades como jóvenes, que todos tienen, pero ese era nuestro apostolado, y estaba ciertamente Barrios Unidos, que era enfocado a las personas que tenían problemas de drogadicción, que yo nada más les recuerdo a la gente que nos ve, nosotros empezamos en una comunidad pues muy conflictiva, sigue siendo conflictiva en cuestiones de drogadicción, pero en aquel entonces yo lo sentía más que hoy. Había como ese problema, entonces estaba el grupo de enfermos, porque Luz Viviente, había un grupo que se llama Luz Viviente, y se dedicaba justamente al apoyo al enfermo. Y ya así surgieron otros grupos. Y a mí me tocó eso. No era un solo movimiento, sino que eran diferentes grupos con diferentes carismas. Entonces era muy padre porque no teníamos... Yo lo que considero importante y lo que yo sí veo como complicado para las nuevas generaciones es de que ahora tienen que enfrentar otros problemas. Nosotros enfrentábamos... Nuestro obstáculo mayor era la televisión en aquel entonces. Que si había un programa, que si había un partido, que si había una novela, eso afectaba a los grupos.
que lanzaba las novelas más conocidas y más vistas aquí en el país, las lanzaba a las 8 y a las 9. Que eran los horarios en el que nosotros nos juntábamos. Y me acuerdo que era, no, hoy nomás venimos 2 porque es el final de Mariela del Barrio. Eso afectaba, de verdad, eran los problemas a los que nos teníamos que enfrentar. Hoy vino poca gente a misa, incluso en el coro, cuando después cambié a un coro juvenil. Hoy hay poca gente en misa porque es la final Chivas América. Esos eran los enfrentamientos. Pero ahora justamente yo siento que los problemas están en la red social. La gente quería salir. Fuera de eso, los jóvenes queríamos salir a cotorrear porque no teníamos nada dentro que nos llamara la atención, o sea, que nos detuvieran. Hoy yo veo con mis sobrinos, ellos no quieren salir a la calle. O sea, mis sobrinos ya no los castigan. Si te portas mal, no sales. Ahora es el teléfono. Hay que quitarles el cable del móvil. Sí, salen. Y antes no te portabas mal o hacías algo y no te dejaban salir. Y sí lo vivía así. Yo sí, evidentemente, como todos los que han vivido un proceso pastoral, y como lo que dijimos ahorita, pues el momento en que uno vivió fue el mejor. A mí también en ese momento fue mejor. Conocí muchísima gente, conocí muchos amigos, no solamente de la comunidad, sino que conocí también otros niveles. Pero ahora yo siento que ya los jóvenes, yo hablaba con el coordinador de la Pastoral Juvenil Diocesana y decía, hay coordinadores de parroquias que no conocemos, que nomás se limitan oigan, ¿me pueden pasar los avisos de Pastoral Juvenil por WhatsApp? Material. Pero ya cara a cara ya no. Es que eso es lo que afecta. De repente, o sea, estaba con la plática pensando, o sea, sí, la red social te ayuda mucho a generar como ese contacto con las personas, pero no hay como realmente cara a cara, ahí, sí, frente a frente. Realmente la gente nos seguimos sintiendo, haciendo falta de afecto. Sí necesitamos realmente, es muy fácil a veces comunicarnos por medio del celular, pero no hay como cuando realmente nos miramos a los ojos, cuando hay un abrazo, cuando hay un saludo, que realmente te das cuenta que el ser humano realmente lo pide por inercia. Sí. Entonces sí se necesita que en los grupos, el que sea, siempre siga esa situación. De hecho, hace como 2 meses y medio nos visitaron una persona que actualmente ella y su novio están en un grupo que se llama Tobías. Entonces ella me comentaba de otro grupo, la verdad desconozco nombre, y creo que era de Tijuana, viajaron para allá algo así y se dio cuenta de la situación, que con todo esto de la pandemia pues se dejaron de juntar, se acabó el grupo, que inclusive había matrimonios que hasta también estaban teniendo problemas. Ajá. Entonces imagínate qué tan importante es que no todo sea por las redes sociales, que es parte de, sí, pero no hay como ese contacto físico. Sí, la mejor red social es la que ves, la que te mira a los ojos, la que puedes saludar, ¿verdad? Hay una frasecita ahí que dice que las redes sociales te acercan de los que están lejos, pero te alejan de los que están cerca. Y es muy, muy cierta, pues, si tú no tienes ese contacto físico, incluso, bueno, al solo ver a una persona, ver su rostro, sabes que algo tiene y sabes que puedes ayudar. O sabes que si tú no lo puedes ayudar, bueno, acá ha pasado mucho de que, oye, habla con fulanito, a lo mejor trae algo, a ver, ¿qué le puedes hacer? ¿Qué le puedes decir? ¿Qué le puedes aconsejar? Y hoy en día hemos perdido pues ese contacto, y ahorita lo que estamos viviendo pues también no nos deja juntarnos, no nos deja estar cerca físicamente, pero sí es esa parte esencial, pues el contacto físico, el saber, el estoy aquí, el cuentas conmigo, y el estar ahí pues día a día y hombro con hombro. Sí, yo tengo una sobrina que entró a un grupo juvenil, es adolescente. Y ella me decía, a ver, yo, ¿cómo le hago? Porque quiero invitar a más adolescentes acá. Ella muy emocionada. Pero yo no sabía qué decirle. Y luego, yo me acuerdo en mis tiempos, armabas toda una convivencia, si quieres, eres inmaduro también, no podemos juzgar a la edad que tenemos ahorita a los hechos que hacíamos antes. Pero yo me acuerdo, hacías una convivencia y sí llegaban muchas personas. Mi sobrina armó una convivencia creyendo que el hecho los iba a motivar el hecho de juntarse, de convivir, de platicar, y nadie llegó. Dijo, las redes sociales y todo le cancelaron, o sea, no que nadie, pues llegarían 4 o 5 personas, los mismos que encabezan, pero nadie, o sea, no había forma. Pero dice, pero sabes que cuando estábamos ya en la casa, todos mandando mensajes en red social, imágenes y pero ¿no crees que se haya limitado a juntar, no sé dónde haya sido No, eso es una casa. Ajá, pero por ejemplo, hubiese sido un café. Algún día nosotros
reunimos en un Norma y café. sus ideas. Sí. En un café, en una plaza, a estudiar la Biblia. Entonces fueron como 15, o sea, entonces te quedas, o sea, ¿por qué necesariamente en una casa? ¿O por qué necesariamente en la iglesia? Que la iglesia sea la sede, Ajá. pero aprendimos que parte de la formación también es la fiesta, también es ir al cine. De repente salíamos del grupo y todos a cenar y veías así como 30 gente en los tacos y salíamos a divertirnos y salíamos, o sea, a muchos lugares, pero era parte de, entonces, ¿por qué limitarnos a una casa, a la iglesia? Eso es parte de... Pues de hecho es lo que ha promovido mucho el Papa Francisco, ha sido de que ya, o sea, no que dejen los templos, se dejen la religión, sino que salgan y vayan a los más alejados, o sea, la evangelización ya, él mismo consciente de cómo ha cambiado esto a nivel internacional, dice, ya no están ahí encerrados en los templos, ya los que necesitan ya están afuera. Sí te preguntan, cuando nos invitaron a Tlajomulco, no recuerdo el nombre de la iglesia, porque nos siguen hablando, curiosamente. Y es un grupo también de jóvenes que quieren acercar más jóvenes y nosotros estábamos llamados a compartir el tema de Amor de Dios, del amor amor del Padre, un tema de querigma. Ay, vamos, pero cuando llegamos, las preguntas eran esas. ¿Y cómo le hacían? ¿Y qué hacían? ¿Y qué decía la gente? Es que aquí... ¿Y cuántos tenían? Ajá, te pregunté, ¿y cómo lo vamos a hacer? Porque realmente existe como esa parte de... Es que tú tienes que usar como esa parte de tu creatividad. Y realmente creo que ahí sí entra mucho Dios con tus dones y tus carismas. Porque el que sabe tocar guitarra, pues súper, ¿no? Quien sabe predicar, predica. Quien sabe actuar, actúa. Quien sabe decir chistes, hasta eso tiene su chiste. Entonces, todos esos carismas y que se te quite la vergüenza, esa es la realidad. Un padre que decía, si la vas a cagar... Sí, sí, te van a criticar por todo. Cágala con seguridad. Perdón, es la palabra también. Sí, así decía, que la gente se convenza de que lo que estás diciendo realmente es, eso es, pues, y esa parte es de los líderes, realmente. Puede haber líderes muy buenos que tienen muchísimos carismas, pero con poca iniciativa. pero también puede haber líderes que natos, pero que te llevan hacia otros lugares, pues, y dices, bueno, pues, una balanza y saber realmente tú qué es lo que quieres, ¿no? El objetivo que siempre sea el mismo. El central que es Dios. Sí, ya van los dos. Pero oye, yo me considero ya un ignorante. Yo le dije a mi sobrina, la verdad no tengo ni idea cómo puedes, porque, como dices, te tocó un tiempo y donde había mucha participación y creen que a veces es porque tú tenías iniciativa o porque tú tenías las ideas y que ahora también las tienes. Pero yo digo a mi sobrina, es que lo que yo te puedo decir, ya no sé, ya no funcionaría ahora, no sé. Tienes que buscarlo de ahora. ¿Qué es lo que decía? Más bien busca tú cómo puedes llegarles, porque yo sí veo a los jóvenes cada día a veces más, y ahora ya cuestionan más. Yo me acuerdo antes, dabas un tema y poca gente se atrevía a levantar la mano y decirte eso que estás diciendo no es falso. Yo la otra vez vi a mi sobrina y la pobrecilla, bueno, la coordinadora de su grupo era así de que... ¿Cuándo viene tu sobrina por ahí? Sí, yo la invité, ella estudia y luego era así de decía algo, porque a veces de repente también los jóvenes por querer atraer con temas interesantes y actuales y polémicos, pues todos tienen una razón y todos se le echaban encima a la pobre chava. Yo dije, híjole, es bien complicado. Pero ahí entra cuando yo no sé, invito a alguien que sabe. sí sepa. Sí. Por ejemplo, yo no soy psicóloga, pero invito a una psicóloga, que muy probablemente sí busco a alguien que comparta la fe y que nos guíe por ese lado, porque de repente, pues sí, si va a venir a dar un tema de psicología enfocado en la iglesia, pues tiene que llevar la doctrina, ¿verdad? No, pues no nos va a venir a hablar de otra cosa. Ajá. Pero entonces busco de repente, si yo sé que, a mí me pasaba mucho, decía, yo no soy buena para dar temas, por ejemplo, yo dudaba mucho de poder compartir temas de fe y conversión, por ejemplo. Pues yo voy a traer a alguien que sé que domina el tema. Y literalmente, pues dices, pues busco a la persona que, o sea, no es saberlo todo, sino tener el teléfono del que sabe. No, es saberte apoyar de la gente, pues así como de entender que como decías tú, cada quien tiene diferentes dones y por muy carismático que pueda tener, que pueda ser el líder, de todos modos tiene su límite. Y entonces ese límite para eso están los demás. Exactamente, no necesariamente tienes que hacerlo tú siempre. La gente se cansa hasta de verte ahí parado. Sí, siempre. Y es un don también el saber cuándo tienes que pedir saber delegar también, eso es muy importante. Saber sus limitantes y conocer a la gente para poder, oye, me ayudas con esto, oye, ayudarme. No hacer así de, oye, tienes que hacer, porque realmente nosotros también lo vivimos cuando llega alguien
que es una persona que nada más manda y manda y manda a la gente. Sí, aunque también hay líderes que sienten que son Que como son los jefes. empresarios más que los servidores, ¿verdad? Y Sí. líderes que dicen, no, pues es que yo soy el coordinador y aquí todos los demás están a mis órdenes, De ¿no? hecho, eres el primer servidor porque Sí. debes de estar como al pendiente de tus compañeros. Eres el primero de que, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Te veo. Y luego al día siguiente, vamos a hacer. Y a veces, si alguien queda mal con algo, alguna actividad y su comisión, pues yo tengo que recurrir a resolverlo. Tiene que haber un plan B siempre. Ahora, no sé si haya todavía si todavía exista gente no, sí existe gente pues que se entrega, porque a mí sí me tocó. Sí, No, sí hay. Pero a mí me tocó todavía coordinadores. Es más, hace poco también te voy a mandar un saludo a don Héctor. A mí sí era de los líderes que te veían mal. Luego ya cuando terminaba la reunión te hablaba. Te decía, oye, te noté un poquito triste. ¿Pasa algo? ¿Te puedo ayudar? De verdad se ponía en disposición. Sí. No lo hacía frente a todos. Siempre cuando terminaba. Pero a mí me llamó mucho la atención porque dije, qué observador. O sea, estar pendiente de sus coordinados o de su rebaño, digámoslo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Muchachos, pues pareciera que no, pero ya llevamos un ratito. No sé si con algo quieran cerrar, algo que quieran decir del tema, la evolución, en los grupos juveniles. ¿Qué recomendaciones a los nuevos líderes, a los nuevos jóvenes que están en los grupos? Y que la verdad es una frustración, porque yo también entiendo la frustración, porque yo también no la sentía. Cuando crees que das todo y no tienes los resultados que parecía, porque somos humanos también. Yo sé que alguien dirá, no, pero pues no te sientas frustrado. Lo acabo de decir ahorita en el coro. No te sientas frustrado, venimos a servir a Dios, sí, pero está esa parte humana. Claro. Y también cuando dices, vamos a poner la manta anaranjada para que vengan, y de repente los resultados que tú humanamente piensas no están. ¿Qué consejo, qué le podríamos decir a esas personas, Norma? Lo primero que tenemos, o que en su momento creo que aprendí, es que Jesús no envejece. Él siempre es joven, Él siempre está. Cuando la situación de la manta naranja, yo me acuerdo porque nos tocó esa parte donde llegaban pocos. Y pues tenemos que volver a... Entonces, de repente me acuerdo que, aparte de la técnica, la acción, tenía que ser más la oración para que surgiera la reacción. Entonces, yo me acuerdo que esa vez entré al Santísimo y le dije... Así como me igualada, le dije, no me vas a quedar mal, que porque yo le digo a toda la gente que tú eres así como que lo máximo, no me vas a quedar mal. Pues literalmente en esa CJV había un promedio entre 130 y 160 personas diarias, diferentes, rolando, porque nos enseñamos a ver, dejan los gafetes y al día siguiente en automático sabes cuántos no vinieron, pero cuántos llegaron nuevos. Esas son técnicas que nunca fallan. Realmente, o sea, son estrategias de cuentas, o sea, hasta a nivel INEGI, si tú quieres ver. Entonces, hay ciertas cosas que siguen funcionando, pero tú tienes que buscar nuevas alternativas de acuerdo a tu época, pero sin descuidar y pedirle ese consejo a Jesús. Él sí te lo va a dar de alguna u otra manera. A veces nos concentramos tanto en el yo hago, yo puedo, yo invento, yo veo, yo estudio, yo soy, y se nos olvida preguntarle a Jesús qué es lo que quiere para tu servicio. Yo estoy completamente segura que hasta el momento, si en el momento nosotros en compañía, porque no fuimos solos, está Linda, Dalia, si están, bueno, por ahí. No, era un equipazo, también deja de decirte, yo me acuerdo de los días. Y era un equipazo Margarita también estuvo con nosotros. Estuvo la semana pasada. ¿Quién más para nombrarlos así súper rápido? Estuvo Humberto, Belén, Javis. Exactamente. Muy bien la parroquia, y yo siento que también, aunque lo vemos muy a nivel parroquial, pero las acciones también afectan a la comunidad, positivamente en este caso, pues, o sea, las acciones que se hacían ahí, tarde o temprano, o sea, llegaban, aunque pareciera que no, a los que ni siquiera iban a los grupos parroquiales, sí, porque los veían. De hecho, la gente así de, mira, una playera de... morada, me acuerdo, era una vez una playera morada, ¿no? Traían. Pero esa fue mucho antes. Esa fue de las primeras, después. De las primeras de colores, porque al principio eran blanco y negro porque eran baratas. Y las veíamos en todos lados. Y yo decía, ¿y por qué tienen que ser baratas? O sea, yo decía, bueno, Dios se merece lo barato. ¿No? O sea, no porque tengas que gastar mucho para evangelizar, pero ¿por qué no invertirle? Muchos estamos muy acostumbrados a invertirle nuestro tiempo, pero no le quieres invertir dinero. Sí, eso vamos. Adam, ¿tú con qué quieres cerrar esta charla? Pues realmente que no se desanimen, ¿no? El cambio generacional es muy distinto, todo lo que nos ha tocado vivir a nosotros, lo que les tocó a ustedes,
y lo que viene, quién sabe cómo sea, pero no desanimarse, ¿no? A final de cuentas, el seguir siendo persistentes te hace llegar a la meta, ¿no? Si a lo mejor en el camino caes, pues Jesús tropezó 3 veces, se levantó y siguió y dio la vida por nosotros, digo, a lo mejor ese es el ejemplo que debemos de seguir, ¿no? El no desanimarnos, el que si a lo mejor en un momento tus cosas que tú planeaste no salieron como tú querías, pues hay miles de maneras de llegar al objetivo, ¿vale? Plan B, Un plan C, plan C, el decir, pues yo sigo firme, y me sigo manteniendo, pero al final de cuentas es eso, ¿no? El seguir persistentes y el seguir dando todo por Pues Dios. esa, miren qué bien, sobre todo para estos tiempos en donde la pandemia ha afectado también a la evangelización. Y ahorita comentamos que muchos grupos pues se han venido pues a la baja y eso puede desmotivar, pues ojalá y que nos sirva también para seguir en el camino y entender que las cosas no siempre salen como uno quiere, pero que a veces los caminos de Dios pues no son los mismos pensamientos que nosotros tenemos sobre ese camino, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias, muchachos. Vamos a leer los comentarios de la semana pasada. Ya les platiqué, la semana pasada tuvimos a la maestra Margarita Prado, quien estuvo hablando aquí de los derechos humanos y la religión. Fue un tema que ya nos propuso y con gusto lo tocamos. Y también estuvo licenciado en Trabajo Social, Francisco Valencia. Fran, mandamos un saludo, muchas gracias a ellos. Tuvimos muchísimos comentarios, la verdad agradecemos la respuesta, agradecemos el tiempo que se da para comentarnos y empezamos a leerlos así. Vamos a irnos un poco rápido porque sí hubo bastantes. Dalia Barros, pones un minuto específico y se dirige a mí, dice que les paso la palabra al invitado para no dejarlo hablar. Se nota que estás muy en contra de lo que ellos piensan. Si no quieres escucharlo, su forma de pensar, no los hubieras invitado. Dejaste ver tu fobia por el movimiento de las mujeres. Saludos para Francisco, dice Dalia. Pues sí, la verdad que debo de aclarar que el papel que de repente tomé en el video no era el adecuado, ¿verdad? Yo estaba entrevistándolos, no tenía por qué yo dar mi punto de vista, pero bueno, pido una disculpa. Solo por eso, porque me encimaba. Felipa, hasta Zacatecas te mandamos un saludo, dice, no sé lo que piensan los demás, pero a mí sí me gustó la forma en que debatieron, mira. Se me hizo civilizada, no hubo agresiones personales. Creo que al final cada quien tiene una propia opinión y no creo que sea la intención cambiar a la gente su forma de ver las cosas, pero sí creo que dieron más elementos para el debate y abren tema de diálogo. Dice que en su familia Felipe empezaron a hablar después del video del tema. Pues muy bien, ojalá y les haya servido. Sergio Carreño, que yo decía que era tu amigo, pero nomás nunca. Sergio Carreño también pones un minuto específico, dice, yo mencionaba una serie que está en Netflix que es sobre una muerte de una persona que mataron afuera del Palacio de Gobierno. Yo dije de la ciudad de Chihuahua, me equivoqué, es de Ciudad Juárez, es Chihuahua, y me aclara Sergio, gracias, dice, la serie se llama Las 3 muertes de Marisela, es muy buena, aunque la matan afuera del Palacio de Gobierno de la Ciudad Juárez, Chihuahua, y fue en el 2008, yo había dicho en 1996, no recuerdo bien cuándo mataron a su hija, pero bueno, a Marisela la mataron en el 2008, dices tú, afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua, fue un asunto muy sonado. Aunque no sé bien cuándo mataron a su hija. Dice, saludos para todos y qué bien los invitados. No estoy de acuerdo con los comentarios que dicen que no toquen estos temas. Somos adultos y tenemos criterio. Dice esto Sergio. Carlos Arredondo, te mando un saludo. Es un compañero mío de la universidad y me escribió, nos escribió y también pones un minuto. Hablábamos de que María fue la intercesora en el primer milagro de Jesús. Ya saben, la maestra lo traía a colación. Y bueno, él lo agarra, dice, ya vieron, hasta María sabía que toda fiesta tiene que tener vino, si no vale madre el ambiente. Pone jajaja, qué chido debate, me hicieron pensar. Dice, y eso está cabrón, le pone, hagan una segunda parte, pero que ahora sí se armen los regadazos, pone. No, pues todo civilizado. Y Uriel Jacinto, pones una conversación ahí, también pones un minuto y pones una conversación. No la voy a leer porque, pero pones una conversación de que hablábamos del feminismo y de que decía la maestra Margarita que en Europa había avanzado. Yo decía que de repente hay lugares de Europa donde no tanto, pero bueno, ahí lo pueden ver la gente que tenga duda. Federico Aguiar es el de Tabachines. Te mandamos un saludo. De los buenos momentos que tuvo, también pones un momento específico y dices dice, de los buenos momentos que tuvo el debate. La neta me gustó, pocas veces me aviento el video de corrido, esta vez lo logré. La neta qué bueno que puedan debatir a este nivel. Mis respetos para los dos. Digo los dos porque hay un tercero que fue mero espectador.
Pues sí, Francisco estaba como muy callado, ¿verdad? Le pasábamos la palabra, pero él decía, pues no, sigan ustedes peleando. No se aventaba. Rosy Carrizales, creo, ella es de aquí de la comunidad. Dice, la vida se defiende, no se debate. Totalmente de acuerdo contigo, Rosy. Efraín Balbuena también es un compañero de la universidad, te mando un saludo, dice qué buen tema, dice que se desveló contigo en la transmisión cuando lanzaron, sí, ¿verdad? Empezamos a las 11:45 de la ¡Ey, bien tarde esta vez! Normalmente nosotros estrenamos el video, lo liberamos en YouTube el jueves a las 7, normalmente. Pero ya van 2 jueves que se ha atrasado y esta vez a las 12. Yo te mandé un mensaje, yo lo iba a ver, la verdad. Yo, 11:45. otro día trabajaba, Bueno, me dormí y lo vi hasta el sábado porque el viernes tuvimos actividad aquí en la parroquia y ya no lo pude ver hasta el sábado. Pero dice que le gustó el debate y que se ve Efraín y fue Lupita Arroyo también. Lupita Arroyo, te mandamos un saludo, qué bueno que se desvelaron con nosotros. Dice Sea Jiménez. Bueno, dice, el supuesto licenciado de la UTEC, que se refiere a Francisco, dice, no hizo ninguna, solo hizo acto de presencia, 0 aportación. Si hace sus aportaciones, también sea, de repente, pues será más callado, una personalidad diferente, ¿verdad? Ricardo González, este sí es un diálogo verdadero, no una discusión absurda, a ver quién grita más fuerte. La civilización está bien de todo, la civilización también es de buenos cristianos, dice Ricardo. Al que piensa distinto, dale amor. Sí, hay un canto, creo que es bíblico también, ¿verdad? Yo no tengo la cita. Armando Buitrón, hacía mucho que no nos escribías, ¿verdad? Armando Buitrón él vive en Sonora, Sinaloa. Estudié aquí con los maristas. Ya, yo tuve un contacto, ya tuve la oportunidad de platicar con él. Dice, todo mi respeto, Oscar, te agradezco mucho lo que dices. Gracias, Armando, por lo que dices. Y le faltan datos y argumentos sólidos a los invitados. Georgina Peña, pones un minuto también. Dice, me gustó este cuestionamiento. Pone un minuto y el cuestionamiento que hace, dice, se me hace. Es fácil decidir por los demás sin detenerse a pensar en las afectaciones. Es fácil pedir a un niño que crezca fuera del hogar natural cuando la que lo pide tiene la oportunidad de tener un hogar de padre y madre. Así de incongruentes son las feministas. A mí no me representan, dice Georgina Peña. Esaí Guzmán, pones un minuto específico y dice, debería de haber una materia de educación, debería de haber una materia, educación y diversidad sexual. Y pone love is love, no sé si lo estoy pronunciando bien, no sé inglés. Dice, Jesucristo predicó con el amor, ¿qué no? Ahí está. Víctor Barajas, pones un minuto específico, dice, el problema es que entre las personas preparadas, lo pones entre comillas, que dices, no hay ni consenso. Creo que eso lo decía porque Margarita nos decía que la sexualidad tendríamos que dejarlo en manos de la gente preparada y que para eso hay gente, por ejemplo, pues me imagino que los sexólogos en este caso, que podrían darnos orientación de cómo educarlos sexualmente. Yo decía que no necesariamente, que la educación sexual pertenece y es un derecho de los padres a educar a sus hijos en ese sentido. Bueno, Margarita decía que no, que tendríamos que como escuchar a los especialistas y bueno, y a eso se refiere Víctor Barajas. Dice, se entiende porque que los temas no hay consenso y porque hay muchos factores que influyen y están en constante evolución por diferentes motivos. Me parece que los argumentos que pone la maestra no tienen ningún sustento. Fidel, pones un minuto, dice, vive y deja vivir, así de fácil. Bueno. Héctor Aguilar, los felicito jóvenes por los temas. Como profesor y padre de familia les comparto que me ayudan mucho para entender a los jóvenes. Veo siempre que invitan a jóvenes para tocar los temas. No estoy de acuerdo con los desmanes que hacen las mujeres en sus protestas y no creo que sea la forma de pedir un derecho causando terror. Hay que invitarlo. Hay que invitarlo. Claudia Vizcarra, pones un minuto, dice, si esto fuera la solución para la violencia, los países que han adoptado esta ley no sufrirían más este tipo de situación. Pero vean, los países que han aprobado estas cosas están peor. Sería bueno que antes de debatir, informarse. Eso lo dices en referencia a Claudia porque decían que un asunto para minimizar, hay que decirlo, no decían que se solucionaba el problema, pero ellos ponían en cuestionamiento que aportaría a minimizar la violencia, sobre todo entre los niños, que la violencia que sufren los niños en sus familias, que adoptaran las personas del mismo sexo, eso ayudaría. Y esta es la opinión de Claudia, que eso no eliminaría y que algunos países lo han implementado y que al contrario ha sido peor. Yo también tengo sus datos, yo también he visto que algunos países que han implementado este tipo de acciones, pues no ha habido esa disminución en la violencia como los sostienen a veces algunos sectores. Emanuel, te mando un saludo, dice,
El respeto al derecho ajeno es la paz, cada quien debe ser libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, de quien se enamora, no sean tan mochos. Eso me imagino que lo dices para nosotros, pues no. Creo que, como dices, el derecho ajeno, el derecho al pensamiento ajeno también es el respeto, es la paz. Entonces, pues cada quien es libre también de expresarlo. Berta Aldaco, 16, pones un minuto. Esta misma pregunta deberías de responderte tú, que dices tener una maestría, lo pones entre comillas. ¿Por qué un tercero debe decidir sobre los demás? Esto lo decías porque ella me preguntaba a mí sobre si yo estaría de acuerdo o en qué me afecta a mí o a cualquier católico o a cualquier persona, no digamos católico, a cualquier persona que se opone a la adopción, que en qué nos afecta que adopten a los niños, que si no estamos siendo parte de la solución, decía la maestra, que no seamos pues como parte del problema. Y entonces ella le pregunta, pues que esa pregunta debería hacérsela, ¿por qué decidir sobre los niños que pueden ser educados bajo un esquema diferente de 2 hombres, 2 mujeres? Dice que tienes una maestría, porque un tercero debe de decidir que un niño será mejor en una familia con 2 padres o madres. Casi todo lo que dices es contrario. Y dice, me refiero al especialista. Sandra Aguirre, mira, ahí está, es la que hablábamos hace ratito antes de empezar el video. Dice, la leche Oni la distribuyen a través de las parroquias. ¿Eso le parece mal a la invitada? Lo pones así en pregunta. Lo que pasa es que la invitada decía que la iglesia no debería de intervenir, sobre todo en estos asuntos de la pandemia. Ya ven que el gobierno de Jalisco hizo una mesa donde sentó a empresarios, sentó a las universidades, no nada más a la de Guadalajara, y también había representantes de la iglesia. Decía la maestra que eso, Margarita, que eso no estaba bien porque la iglesia no tendría que tener un sustento legal. Bueno, aquí dice que decía, ¿por qué no? Decía Margarita que debería de haber incluido a asociaciones civiles y ponía el ejemplo de ONI, que ONI es una institución, ya la conocemos, reparte creo que leche, no tengo idea, la verdad no quisiera decir algo que no. Y dice esta Sandra que mucha de la leche que distribuye ONI se hace a través de las parroquias. Y pregunta a la maestra que si eso le parece mal. Roberto Esparza, él sí ya no nos había escrito, ¿verdad, Roberto? Ya tenías falta, es de San Luis Potosí. Dice, las posturas radicales siempre crean división. En este video yo vi a 2 personas conversando de forma civilizada. No veo por qué algunos se escandalizan. Saludos y sigan adelante. Gracias, Roberto. Norma Benítez, pones un minuto específico. Dice, sí conozco a monjas alegres y que van al gimnasio y son independientes. Hablas por resentimiento. Decía también causó muchísimo furor la maestra. Le decía a la maestra que no son los mismos derechos dentro de la religión, no son los mismos derechos que tienen las mujeres que tienen los hombres. Y ponía específicamente el caso de los padres, los sacerdotes, me refiero, que los sacerdotes pueden tener sus propias cosas materiales y que las monjas están restringidas a que lo que tengan tienen que ser solamente de la comunidad. Y que no conocía monjas que fueran al gimnasio. Eso decía la maestra. Aquí Norma Benítez dice que ella sí conoce ese tipo de religiosas y que también tienen sus decisiones independientes. Como Margarita nos decía que ella entró en un momento a un convento, entonces yo pienso que a eso te refieres. Pero no, la verdad, Margarita también es muy, muy accesible. No creo que lo haga por resentimiento. Uriel Segovia, siempre son los mismos, con los mismos, feministas y la comunidad, y los LGBT, no aportan nuevos argumentos, incluso todo lo que dijeron ya está por demás hablado y superado. Sí, yo también siento que ya estos temas de la adopción, estos temas del feminismo, ya están a otro nivel. Ya hablamos de cuestiones biológicas, incluso que muchos de los movimientos no han dado respuesta. Pues también eso no solamente se limita a la religión, que a veces creo que muchos quieren agacharlo hacia la religión para afectar a la religión y como también para meter ideas, pero las cuestiones científicas tampoco les han dado respuesta a eso. Ernesto Simón, se refiere a mí, dice, no mames, Oscar, así lo voy a decir, hablaste de más, deja que los demás opinen, dejaste ver tu intolerancia hacia el feminismo y otras ideas. Sí, hablé de más, eso es cierto, no dejé hablar casi a los invitados, o me encimaba, pero era un debate también. Berenice Ramos dice, las feministas creen que hacen una revolución y lo que hacen es un desastre, están rompiendo la familia que es la célula de la sociedad. Carla Benavides, pones un minuto, dice, no entendí por qué la iglesia no debería opinar sobre las decisiones de la pandemia. Para empezar, todos los bautizados somos iglesia, pero también ciudadanos y tenemos derechos que tienen que ser respetados. Uno de esos derechos es de opinión y eso incluye la vida pública. La hermana Araceli puso, no confundan a las personas que lo siguen. Están en todo su derecho de hablar de lo que quieran, pero no se digan cristianos, menos cuando abren el espacio para personas con ideologías que afectan las creencias de los más débiles.
Ahí no estoy de acuerdo, hermano. Discúlpeme, no estoy de acuerdo. Yo creo que somos adultos y no creo que nosotros el video haya cambiado el pensamiento de cada quien. O sea, cada quien tendrá su opinión. Y ahí está. Ahora, todos los que hemos invitado aquí los conocemos dentro de los grupos parroquiales. Somos iglesia, ¿verdad? Y dentro de la iglesia también existe esa diversidad de pensamiento. Eso es un hecho. No lo estamos nosotros también inventando. Pero le mandamos un saludo a hermana Araceli hasta donde nos vea. Cristian González dice, soy egresado del colegio católico y nunca vi lo que dice. También se refiere a lo de las monjas, que las religiosas pues que no hacían su vida sin estar siempre a expensas de algún hombre. Hay religiosas que hacen su vida y no necesariamente responden a órdenes de hombres. Les falta conocer más. Sandra Aguirre, ya lo que comentaba, que habíamos quitado su comentario. Ningún comentario lo quitamos, Sandra. No sé, algo pasó, y ahorita lo comentamos, no sabemos qué, pero ningún comentario lo quitamos y todo lo leemos. Licenciada Sofía Covarrubias, ¿no había escrito, verdad, Felipe? No. Pues bienvenida, licenciada Sofía. Dice, la forma de pensar de las personas no las hace buenas o malas. Los que critican a los invitados lo hacen porque no conocen. Y además, me imagino que quiere decir, son buenos cristianos. Pues sí, ¿verdad? Blanca Cervantes Blanca dice, estoy de acuerdo con su invitada. Estoy de acuerdo con su invitada. Los derechos humanos no están peleados con la religión. Simple. Al César lo que es del César. Hay muchas mujeres que mueren no solo por la violencia, también por la falta de información sexual, terminan embarazadas y el Estado y los católicos radicales obligan a la mujer a que se hagan responsables y a los hombres no. Saludos para los invitados, me gustó mucho que tengan la postura clara fuera de toda radicalidad. Oscar, deja hablar a tus invitados, no te comportaste así con el maestro Abraham. Tuvimos aquí a un maestro que habló de derechos humanos y la educación media, y dice que ahí estuve como muy callado y que aquí con la maestra Margarita como que sí, me le fui más encima. Pero la confianza, bueno, a los dos les tengo confianza, pero también no era nada en contra de la maestra, ¿eh? El maestro César, hay muchísimos, el maestro César Robles, me tomo el tiempo para comentar en especial a los administradores, ahí te va Felipe, también te tocó a ti, y dueños de este canal, que tienen que tener más cuidado en su postura y en términos que utilicen hacia grupos minoritarios. Decir que las manifestaciones de las mujeres son violentas, deja ver la ignorancia que emite dicho comentario, pues desconocen la verdadera violencia y dónde se produce. Ese comentario lo hice yo, maestro César, no lo hizo el canal y cada quien es responsable de su comentario y yo lo asumo como tal. Carmen San Juan, cuando leo vive y deja vivir, pienso en las personas que apoyan el aborto. ¿Cómo aplica esta frase para ellos? Pues sí, ahí está. Dice, minuto 50, pones un minuto y es Enriqueta Guarro. Un espacio católico, esa es una crítica para nosotros, Felipe. Tocando esos temas, deberían de ser más congruentes. Oscar, siempre he estado de acuerdo y he tratado de apoyarlos porque me gusta el canal, pero no le veo el caso de invitar a personas con ideologías que afectan la creencia. Te viste muy tibio en tus aportaciones, pareciera que en algunos momentos estabas de acuerdo con lo que decían. Solo te recuerdo, tibio caliente. Saludos y la vida no está en debate. Sí, había puntos de acuerdo, con los invitados había puntos de acuerdo, y yo creo que nadie podría estar en desacuerdo en que se maltrata a las mujeres. Yo no conozco a nadie ni dentro ni fuera de la religión. Nada más que a veces ese es un camino que se utiliza para meter otro tipo de ideologías. Pero ¿quién estaría de acuerdo en que se violentara, en que las mujeres ganaran menos, en que no se respetaran sus derechos dentro de la familia y fuera? Yo creo que nadie. Pero bueno, no significa que estés de acuerdo en que aborte. Bueno, ese es otro tema. Dice, me gustó el debate, respetuoso, como debe ser. Miren, creo que Laura Valdés da un poco de respuesta a esto. Aunque pienso que no deben de caer en cosas de que si apoyas al feminismo es porque estás en contra de la iglesia, o si apoyas a la iglesia es porque estás a favor de que maten a las mujeres. Eso es totalmente cierto. Guadalupe Solís, tampoco la había escuchado nunca, Felipe. Bienvenida, Guadalupe, qué bueno. Dice, la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía. Creo que es el himno que canta, ¿verdad? Y pone tarará, tarará. Y dice, es lo único que me gusta del feminismo. Qué buen reggaetón. Bueno, Guadalupe. Susana Valencia es la última. Gracias, Susana. También nos habías abandonado siendo nuestra presidenta del club de fans. Y ya, pues bueno, le mandamos un saludo desde Celaya. El aborto es un asesinato, pones. Por lo tanto, mujeres que están a favor de no hagan campaña de feminicidio. Pues fueron todos los comentarios, muchísimos comentarios.
Ahora sí, la maestra Margarita le agradecemos muchísimo si nos ve. Margarita, que no creo, la verdad, pero si nos ve, le mandamos un saludo a Margarita. Y a Margarita y al licenciado Francisco Valencia por haber apoyado y por haber estado aquí. Ya vieron, ahí pueden leer todos los comentarios, no están inventados. Muchísimas gracias, muchachos, por venir, de verdad. Ya la próxima semana le vamos a leer sus comentarios. ¿Ya quieren? ¿Sí? Gracias, ya me dio miedo. No, la gente normalmente es muy respetuosa, algunos. Pero bueno, muchas gracias, muchachos, por venir. Adán, muchas gracias. Gracias por la Gracias, invitación. estamos. Y gracias a usted que nos vio y que nos acompaña y que nos escribe. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana, que me parece será nuestro último video, ¿verdad? De este año. Entonces nos vemos, hasta la próxima. Adiós, adiós, Goretti también. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como más.